Entonces, estos seguros, bueno, digamos, están, todos sabemos, yo creo que en Lloyd. Lloyd es la aseguradora de última instancia, que está en Londres, ¿no? Pero ahí está HSBC, ahí está Barclays en Londres, y en Nueva York está su socio, el Citibank, ¿no? Entonces, estos hacen un pulpo y han asegurado y reasegurado, y al final de cuentas los seguros de estos son 20 veces el Producto Mundial Bruto. Nadie sabe calcular exactamente, porque ellos pueden reasegurar sin informar al que posee el bien real abajo. Entonces hay 20 veces más, ¿cómo se llama?, títulos que quieren tener interés o que quieren chupar de la riqueza real que está en la base. Es una pirámide invertida que tarde o temprano colapsa. Lo que ellos en el fondo quieren, y eso es tal vez muy extraño, es que se quiebre el euro y que se quiebre el dólar, los dos. Pero no solo esto, quieren quedarse con los bienes, o sea, con la economía real de nuestros países. Es como el capital usurero, ¿no? Que prestaban al campesino plata y plata, y la idea era que no era capaz de pagar. Igualmente, cuando usted es dueño o dueño de un inmueble, de una casa, le han dado crédito al punto que usted no puede pagar. ¿Quién se queda con el bien? Es el banco, ¿correcto? Y así también estos colosos procuran no quedar solamente con la casa, sino también con los bancos, supeditarlos con la economía real. Y lo que procura, y ahí hay que entender un poco lo que es el esquema franco-alemán, el capital financiero franco-alemán, procura no quedar bajo el yugo de estos capitales de Londres. Por eso el conflicto que tiene todo el tiempo Bruselas con Londres, bueno, no con Londres como ciudad, sino con la City, con el capital financiero en Londres, y porque Londres siempre está, digamos, en una situación, en una posición totalmente distinta que lo que está Bruselas, ¿no? Entonces hay que entender que tenemos el capital franco-alemán, que es más alemán que franco en dos sentidos de la palabra, ¿no? De franco tiene muy poco, ¿no? Lo que procuran es no, ¿cómo se llama?, mantener el control sobre la economía real de la Unión Europea, y que no se vaya, ¿cómo se llama?, a esos buitres de Londres y Nueva York. Es una idea de que no se ve mucho, digamos, este tipo de análisis. ¿Y quién va a ganar? ¿No? Porque tenemos por un lado la fuerza norteamericana, que era bushiana, por decirlo así, porque en el fondo es el capital ligado con el petróleo y con las farmacias y con el complejo industrial militar, el grupo Rockefeller, por decirlo así, en Estados Unidos, mantener el dólar, el Pentágono y así la hegemonía norteamericana, que no la van a aguantar, no la van a lograr. Entonces el dólar de repente entra en crisis, y Estados Unidos entrará en crisis, y fuerte, ¿no? Entonces, y por otro lado tenemos, ¿cómo se llama?, la Unión Europea. Pero, ¿cómo yo veo geopolíticamente la cosa? Lo que jamás van a poder subordinar estos capitales que quieren tener una moneda, esos banqueros de, ¿cómo se llama?, Londres y de Wall Street, quieren tener una moneda de ellos. Y lo que dijo en su tiempo Rothschild, el viejo, mira, deme a mí la moneda de un país y gobierne quien quiera, que yo decido. Ahora es, deme a mí, como banqueros, la moneda mundial y yo gobierno sobre todos los países. O sea, es un capitalismo atroz, de la peor clase que podríamos tener, y algunos han dicho que ese puede ser el capitalismo para el 1% de la población. Se resuelve todos los problemas de tráfico porque el 1% viaja en helicóptero, no sé cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco una caricatura. No van a lograr, a mi modo de ver. Es un capital
¿cómo se llama? Sin fronteras ni ciudadanos. Manejan la OTAN. La OTAN no se mandó a casa después de la Guerra Fría. Ellos manejan la OTAN con mercenarios, no sé cuánto, que no se puede controlar como se ve ahora en Siria. ¿Ya? Pero no pueden, digamos, salir con la suya, sobre todo porque no van a poder subordinar ni a China ni a Rusia, que tiene superávit, que no tiene deuda. Más bien, todo el mundo está endeudado con China, por decirlo así, de alguna manera. Entonces, China y Rusia solo se puede subordinar mediante conflicto. No hay otra forma de subordinación económica. A la Unión Europea podrían quebrar, a los Estados Unidos podrían quebrar y quedarse con el patrimonio, por decirlo así. A China y a Rusia nunca jamás. Y los alemanes se dieron cuenta tarde. Voy a explicar por qué. Porque la Unión Europea, que en América Latina se llama la Gran Alemania, ¿no? Lo que no han logrado Hitler, ¿no? Con toda la guerra, la Alemania de hoy ha logrado sin una bala, ¿no? Tener la Gran Alemania construida, y querían, digamos, porque la idea ahí es un mundo multipolar ante un mundo ¿cómo se llama? Unipolar, ya sea de la City de Londres y de Wall Street, o del capital, ya que ya hemos visto, digamos, busiano, del dólar, no sé cuánto, con hegemonía en el mundo, o un mundo multipolar. Y el mundo multipolar es más útil para la Unión Europea como unión. No digo lo que es lo mejor para España, eso es una discusión distinta. Estoy hablando más de una visión geopolítica que de una visión nacional, que son niveles de análisis. Así también hablamos en América Latina, ¿qué es estratégico? Unificarnos sobre materias primas. ¿Cómo vamos a apoyar a este hijo de puta del gobierno que está aquí? No sé qué, no sé cuánto. Esos milicos que hicieron el golpe en Honduras, ¿cómo vamos a apoyar en una babosada de ese tipo y hacer una sola línea? Yo dije, mira, es jodido, ¿cómo se llama? Segregar el análisis local del análisis global. Pero globalmente es una salida y tal vez choca con la salida nacional. Estas dos visiones pueden coexistir. Yo no digo entonces hay que hacer lo que globalmente más conviene. No voy a decir esto, nada más digo que hay distintos puntos de vista para analizar esta cuestión, salir del euro o no salir del euro como España. Es otra discusión a nivel nacional que a nivel estratégico global. Entonces, Alemania quería ir en esta línea, ¿cómo se llama?, de hacer alianza más con Rusia y con China. Y esa es una Eurasia unificada, no hay quien la subordina. Eso ya es desde Mackinder de la Primera Guerra Mundial, tal vez usted no sabe, de que se habla de que este eje unido es invencible en el mundo, por decirlo así. Ok. Alemania va para asegurar esta línea, manda un parlamentario a Londres para que vea dónde está el oro de Alemania, en el Fort Knox. El parlamentario recibió una patada en el culo y pudo regresar en avión a Alemania, que fue un gran privilegio, porque uno que vino de ganas regresó muerto, ¿no? 10 minutos, ok. Entonces, después viene el Bundesbank, representantes del Bundesbank, y dicen al Bundesbank, mira, el oro vuestro está comprometido. O sea, han usado el oro de Alemania para comprometerse para otros fines. Y lo más que podemos mandar es 5% al año a ustedes, o sea, 20 años amarrados, por decirlo así, Alemania. Mire, y no hagan un paso equivocado, que no vayan a comulgar con los chinos y con los rusos, porque si no, olvídense de las centenares o miles, no me acuerdo exactamente, es un monto enorme, digamos, de oro que tienen allá. ¿Y por qué los brutos tienen el oro allá? Eso es después de la Segunda Guerra Mundial. Mira,
Alemania estaba partida, ahí estaban los rusos. Y en aquel momento no era seguro tener el oro en Europa. Entonces lo depositaron en Estados Unidos. Holanda fue también a escuchar la misma melodía en Nueva York. Austria fue y todos, mira, su oro está bien cuidado. O sea, comprometido para otras cosas. Y eso, ¿cómo se llama?, revela el conflicto porque es parte de una guerra también. Una guerra fría, por decirlo así, que amarra de alguna manera a Alemania, que no puede hacer un paso en falso porque si no, sus reservas en oro están en peligro. Sin embargo, yo creo que, bueno, también en América Latina estamos a favor del mundo multipolar, ¿no? Toda esta región de UNASUR, también hay ya una organización de Estados americanos sin Estados Unidos y sin Canadá, o sea, cada vez más una integración política, económica y también apuntan, junto con la figura de BRICS, cada vez más a un mundo multipolar. Yo creo que el mundo multipolar tiene más ventajas de ir adelante. Por ende, y ahí puedo cerrar, ok, gane quien gane, digamos, podemos decir que los chinos entonces salen relativamente fortalecidos de esta cuestión, los recursos naturales están finitos y lo que yo hablé hace, bueno, casi al comienzo de la charla, la racionalidad, sea vanguardia china, sea vanguardia americana, sea vanguardia europea, no hay recursos naturales suficientes. La racionalidad, ¿cómo se llama?, de una economía de decrecimiento por tener que dar vida a las ¿cómo se llama?, a los productos, a la tecnología, a los edificios, es una cuestión a la cual no podemos escapar. Probablemente vamos a quedar primero como consumidores sin energía, ¿cómo se llama?, fósil. Tenemos que buscar paneles solares, no sé cuánto, porque mañana olvídate de energía fósil, tenés que comprar un carro eléctrico y si no vas a andar sin carro, bla, 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 etcétera, etcétera. Pero tarde o temprano, estos recursos, no puedo decir cuánto tiempo, yo no creo que es largo el periodo, no puedo decir que son pocos años, yo creo que estamos en la transición hacia la nueva racionalidad, donde la economía de crecimiento, el retorno después de esta crisis, de este colapso, de toda esta burbuja especulativa hacia la economía productiva, yo creo que el tiempo que tiene, sea quien gane, digamos, en este enfrentamiento que mencioné, sea quien gane, esta racionalidad está contada, vamos a tener una era no muy lejana de otra racionalidad, de un decrecimiento, productos más colectivos, productos más desde el sujeto y menos desde la empresa. Y yo creo que ahí estamos, a mi modo de ver, hablando de un postcapitalismo y tal vez de un socialismo del siglo XXI. Muchas gracias. Bueno, tal vez comienzo con la última, eso no quiere decir que no hubiera más importante la última que la... pero es de lo más fácil a lo más difícil. Yo creo que, si bien es cierto que nos hacen a nosotros consumidores, ¿cómo se llama?, en primer lugar, a ser más ecológico, no así la producción. Si uno ve, digamos, la huella ecológica, no sé si conocen el concepto, ¿ya?, en cualquier país de Europa o cualquier país central, ¿no?, empeora todos los años, a pesar de su nevera más ecológica. O sea, nos obligan de repente a consumir menos como consumidores, pero de repente al nivel de la producción es cada vez peor. Ni hablar del gas que se está discutiendo ahora, yo creo, en Europa, que si ya se hace en Estados Unidos, extraído de rocas y separar, ¿cómo se llama?, fragmentar las rocas, no sé cuánto, es lo peor que hay, digamos, en ese sentido. Es absurdo, hasta que, ¿cómo se llama?, la tierra puede colapsar y está muy cerca de las ciudades en Estados Unidos. Es fatal. O sea, si hablamos de cuestiones ecológicas, hay que ver el lado lindo de los consumidores, ¿no?, y el lado atroz de la producción. Y el saldo es que vamos de mal en peor. Eso sí, digamos, en ese sentido, ¿no?
El segundo, digamos, es obvio que cuando tengamos más servicios y más servicios públicos, que vamos bien, porque son mucho menos tragantes de recursos y, ¿cómo se llama?, derroche, no sé cuánto. Estoy de acuerdo. O sea, cuanto más vamos a una economía de servicio, que fue un poco la lectura que se hacía también hace más de una década, cuando el financiero iba para arriba, no sé cuánto, ¿no? Pero era sobre todo especulativo, como hemos visto, pero usted está apuntando a servicios que merecen la pena, como la educación, la sanidad, salud, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo puedo decir incluso la diversión en el buen sentido de la palabra, ¿no? La realización personal en un sentido muy amplio, bueno, óptimo. Si vamos a necesidades realmente desde el sujeto, habrá mucho más servicio que chunches que consumir, no sé si entiende, porque nos ahogan, nos hacen, digamos, nos seducen todo el tiempo con pendejadas nuevas y uno después se pregunta, ¿para qué putas compré esto? ¿No? Y ok, ¿cómo reaccionan las empresas? Esa es la pregunta más compleja, más jodida, me jodiste un poco, ¿no? Si vos ves como empresa que vas a tener que alargar la vida media, te vas a dar cuenta, pero no solo vos, de que la ganancia se fue al carajo. O sea, la lógica va a ser otra. Ya no va a ser por valores, sino por valores de uso. No sé si entiende la diferencia. ¿Qué putas necesitamos? Va a ser la pregunta. No más, ¿con qué gano más? A huevo. No sé si entiende. Es muy corto la respuesta, pero va a ser la tendencia. Si no hay recurso suficiente, o si en el sur se siente con sus traseros sobre esos recursos, tenés que hacerlo más colectivo o más duradero. Cualquiera de los dos jode al capital, porque vas a tener una economía de crecimiento, una economía de desacumulación, y la empresa entonces va a tener otro carácter. ¿Qué putas quiere conducir una empresa? Bueno, una cooperativa de consumidores va a ser más, por decirlo así, interesada en llevar esto adelante porque aprecian estas cosas. O sea, va a ser más la lógica desde el consumidor, invierte y no desde de la empresa. Lo que necesitamos consumir lo dictan las transnacionales, básicamente, y no los consumidores, ¿no? Entonces, esta inversión de la lógica, desde luego, no es de la noche para la mañana, pero en el fondo es esto: se acabó la posibilidad de acumular. Eso de que se liberan entonces ante el decrecimiento en el norte, que va a ser obviamente el caso del norte, que haya a la vez crecimiento en el sur, es bien posible. No lo he desarrollado aquí, lo tengo desarrollado en otro libro y vos lo sabés. O sea, el hecho de que hay decrecimiento como a nivel global no implica que no pueda haber decrecimiento en ciertos países donde las necesidades son mucho más sentidas que, o sea, hay, qué sé yo, 50% de la población mundial está viviendo en pobreza. O sea, ¿cómo se sale de esto? No se puede nunca con la lógica del capital a partir del crecimiento geométrico, no sé cuánto, sino solamente a través de una economía de crecimiento donde se liberan recursos naturales que son absorbidos en el norte, que son destinados para el sur, y que el sur puede, ¿cómo se llama?, ser sujeto en esto. Yo he hablado sobre todo sobre el sujeto del sur, ya que vivo en el sur, digamos, y que eso, hablando sobre la referencia sobre Panamá, no va a creer, yo no soy ingenuo tampoco. Bueno, tal vez uno siempre es algo ingenuo porque cree, sobre todo cuando uno es de izquierda, siempre cree en un mundo mejor, que es el pecado mortal que tenemos los de la izquierda, ¿no? Y vamos a veces cada vez a mundos peores, ¿no? Y además la izquierda es la más escéptica cuando me ponen críticas sobre ¿cómo se llama?, las alternativas y me tildan de ingenuo y lo agradezco y no tengo ningún problema, ¿no? Es siempre la izquierda que sabe decirlo, que ni creen en la alternativa, de alguna manera. Somos más escépticos en la izquierda en las alternativas que la misma población común, no sé cómo decirlo, pero digamos,
Y es real, porque también como izquierda tenemos que ser también críticos sobre nuestros proyectos y si son viables y si no son viables. O sea, siempre es posible un mundo peor. Yo he dicho cuál es este mundo. Si Wall Street en Nueva York sale con la suya, tenga por seguro de que el día que seamos competitivos, ya sea suecos, holandeses, españoles, con los chinos, tendremos trabajo. No sé si entiende. O sea, vamos a la mierda. Eso quiero decir que es posible este mundo, ¿no? Pero también aquí va a haber sujeto, ¿no? Tuvimos los indignados, ahora ya estamos hablando de hay que tener rebelión, todavía hay que decir hacia dónde. Eso hay que definir también, ¿no? Y cuando estamos eso es un poco, digamos, también una inquietud que indirectamente había. ¿Hacia dónde vamos cuando estamos yendo de un mundo donde siempre hemos comido mierda, por decirlo así, como en América Latina? No creemos en el capitalismo como era. En el norte sí hay, por decirlo así, nostalgia. Como los argentinos lo han tenido, que era la tercera potencia del mundial, principios del siglo XX, y por algo el tango es favorito, no solo en Argentina, pero sobre todo en Argentina, porque es mirar hacia el pasado. Culturalmente eso se refleja. Y es más fácil, digamos, en esos países del norte, mirar hacia el pasado y reivindicar el pasado que no va a regresar. Y aunque sea con el hijo de puta que ponga orden en esta casa. No sé si entiende para dónde voy. O sea, es posible una salida autoritaria en esta cuestión, reivindicada. Y eso puede ser nacionalista, nada más digo yo. El capital ya no piensa en naciones. El gran capital piensa más en grande. Entonces, los últimos que van a estar interesados en que España salga, por decirlo así, la Unión Europea, son los hijueputas de Alemania, Holanda, austrianos y no sé cuánto, el norte. Ellos son los más interesados que quedan dentro. Mientras que en tiempos de Hitler el nacionalismo era, por decirlo así, capitalizado por la burguesía. Era popular, pero ellos lo montaron. Y se montaron sobre este populismo, ¿cómo se llama? Esta tendencia popular, que venga, el hijo puta que venga, pero que ponga orden en esta casa. Esto hoy por hoy, ¿cómo se llama? Es más difícil que se dé esta tendencia como triunfante con, por decirlo así, bendición del capital. Puede haber a nivel popular, no a nivel de capital. Eso tenemos que tener en cuenta. No les interesa la fragmentación en el sentido de, ¿cómo se llama?, desunir la Unión Europea. Al capital le interesa mantener al gran capital, estoy hablando. No digo cada empresario individual, eso es otra cosa. Entonces, yo sé, en Panamá hay, ¿cómo se llama?, cuestiones no ecológicas, pero también en el mismo Ecuador, en el mismo Bolivia, en el mismo Venezuela. Olvídate que ahí está todo bonito. Y son extractivistas, con eso ganan la plata los hijueputas, ¿no? Entonces con eso puede ser política social también. Y Brasil también, yo leí un artículo hace poco que Brasil extrae más de lo que extraen todos los países de América del Sur juntos. O sea, es una barbaridad, ¿no? Y que los BRICS que entran, digamos, que están apostando a un capitalismo donde ellos son, ¿cómo se llama?, la voz cantante, es cierto. O sea, no es, en ese sentido, Brasil, digamos, tiene una posición muy dual. Por un lado quieren, digamos, más soberanía y comulgan con otro mundo posible, la babosada, digamos, que de los foros sociales, bueno, babosada digo yo, los gritos, digamos, del foro social mundial durante tantos años, pero por otro lado ellos quieren, o sea, el capital realmente quiere ahí aprovechar la oportunidad de ser la voz cantante en el futuro, como BRICS. Bueno, hay que reconocer también que Brasil no llega ni a los tobillos de China,
O sea, puede estar en primer lugar en los BRICS, pero puede estar en penúltimo en la cola, por decirlo así, de estos 5, ¿no? O sea, hay que tener también un poquito claro en esta cuestión.